El viento aullaba como una bestia herida, rasgando el silencio de las montañas de México. La temperatura había caído en picada, anunciando una noche de tormenta invernal que se sentía hasta los huesos. En medio de esa desolación helada, un anciano pastor de ovejas llamado Mateo luchaba con cada fibra de su ser para proteger a su rebaño. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo a la intemperie, temblaban no solo por el frío, sino por una punzada de ansiedad que le oprimía el pecho. Las ovejas se amontonaban unas contra otras, buscando el calor que apenas podían ofrecerse, sus balidos amortiguados por el rugido implacable del temporal. Mateo era un hombre humilde y devoto, un alma solitaria en la inmensidad de las altas sierras de Oaxaca. Su pequeña cabaña, construida con manos propias y con maderos arrancados a la montaña, apenas ofrecía un refugio contra la furia de los elementos. Vivía solo. Su única compañía eran sus fieles perros pastores y el rebaño que consideraba su propia familia. Cada amanecer y cada anochecer, sus oraciones se elevaban al cielo, un eco de gratitud por cada pequeño milagro y una súplica por la fuerza necesaria para enfrentar un mundo que a menudo parecía indiferente a su existencia. A pesar de la soledad que lo envolvía como un manto perpetuo, su fe se mantenía inquebrantable, una brasa ardiente en la oscuridad de su aislamiento. Las duras condiciones de vida, los inviernos crudos, los veranos implacables, nunca habían logrado apagar esa chispa divina que ardía en su corazón. Las montañas, majestuosas y a la vez implacables, eran su hogar, su templo y su desafío constante. La belleza agreste de los picos que se alzaban hacia un cielo a menudo incomprensiblemente vasto, los valles profundos donde el eco de sus pasos se perdía, todo ello formaba el lienzo de su existencia. Mateo estaba desconectado del mundo moderno, de sus prisas y sus ruidos. Las noticias le llegaban a cuentagotas, a través de algún arriero que de vez en cuando se aventuraba por esos caminos inhóspitos. No le importaba. Su mundo era el ciclo de las estaciones, el nacimiento de un cordero, la búsqueda de nuevos pastos. Era un guardián silencioso de una tradición ancestral, un eslabón vivo con una forma de vida que muchos ya habían olvidado. Pero esta noche algo era diferente. La tormenta invernal no era una más. Había comenzado con una furia inusitada al caer la tarde, y ahora, en plena noche, se había intensificado hasta convertirse en un verdadero cataclismo blanco. La nieve caía sin cesar, densa y pesada, cubriendo el paisaje con un manto gélido que amenazaba con sepultarlo todo. El viento, implacable, se colaba por cada rendija, cada fisura, congelando el aire y las esperanzas. Sus ovejas, sus preciosas ovejas, que eran su sustento y su razón de ser, estaban en grave peligro. Una capa de hielo ya comenzaba a formarse sobre sus lanas, y algunos de los corderos más pequeños tiritaban con una intensidad alarmante. La amenaza no era solo para el rebaño. El frío se le metía en los huesos, y Mateo, con sus años a cuestas, sentía que sus propias fuerzas flaqueaban. Un sentimiento de desesperanza, una emoción que rara vez se permitía sentir, comenzó a invadir su corazón. Había enfrentado muchas tempestades en su larga vida, pero esta parecía distinta, más personal, más amenazadora. ¿Podría protegerlas esta vez? ¿Sería esta la noche en que la montaña finalmente reclamaría lo suyo? Se agachó, tratando de inspeccionar a un cordero que parecía débil, y el viento le azotó el rostro con copos de nieve duros como agujas. La visibilidad era casi nula,
y el sendero hacia la cueva que usaba como refugio de emergencia en estas situaciones extremas parecía un viaje imposible en la oscuridad y el temporal. Sin embargo, no había otra opción. Tenía que intentar llevar a sus ovejas allí, o las perdería. El desafío era monumental, la lucha contra la naturaleza implacable, una batalla que a menudo el hombre solo podía perder. Pero Mateo no se rendía. Su fe le dictaba que debía intentar hasta el último aliento. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. La tormenta invernal arreciaba con una ferocidad implacable, convirtiendo el aire en agujas de hielo que se clavaban en cada centímetro de piel expuesta. Mateo se aferraba a la esperanza, pero sabía que la fe sola no bastaría para proteger a su rebaño del poder destructivo de la naturaleza. Había logrado guiar a la mayoría de sus ovejas hacia la relativa seguridad de una cueva que conocía desde niño, una pequeña hendidura en la roca que ofrecía un respiro del viento aullante. Sin embargo, incluso dentro de la cueva, el frío era penetrante. El aire helado se colaba por cada rendija, cada grieta de la roca, y la nieve fina y polvorienta formaba pequeños montículos blancos en el suelo desigual. El gélido aliento del invierno se sentía en los huesos y el pastor podía ver su propio aliento convertirse en pequeñas nubes blancas antes de disolverse en la penumbra. Mientras Mateo intentaba cerrar una de las aberturas más grandes con unas ramas y piedras, notó algo alarmante. Una de sus ovejas más jóvenes, que él había rescatado de un depredador meses atrás y a la que le tenía un cariño especial, yacía temblorosa en el suelo de la cueva, su respiración superficial y entrecortada. Sus ojos, normalmente llenos de vivacidad, ahora estaban vidriosos y distantes. La pequeña criatura había sucumbido al implacable frío, y Mateo, con todo su conocimiento y experiencia como pastor, se sentía completamente inútil. Había puesto todas sus mantas sobre ella, le había susurrado palabras de consuelo y había intentado darle un poco de agua tibia que guardaba en su cantimplora, pero nada parecía funcionar. La vida se escurría de la pequeña oveja con cada débil aliento, y la desesperación de Mateo crecía con cada minuto que pasaba. La imagen de esa oveja enferma era un reflejo de su propia vulnerabilidad ante la inmensidad de la montaña y la brutalidad de la tormenta. Con el corazón oprimido por la impotencia, Mateo se arrodilló sobre el suelo frío y húmedo. Sus rodillas crujieron, pero no le importó. La fatiga de la larga noche, el peso del miedo y la soledad que a veces lo acompañaba en esa vida aislada, se asentaron sobre él. Cerró los ojos con fuerza, las lágrimas se mezclaron con el sudor frío en su rostro curtido. No era una oración formal, aprendida de memoria. Era un clamor visceral que brotaba del fondo de su alma, un susurro roto por el viento que se colaba. Pidió ayuda, no solo para la oveja, no solo para él y su rebaño, sino para todos los que sufrían, para los que estaban solos, para los que sentían el frío en sus cuerpos y en sus corazones. Su voz era apenas audible, una súplica sincera y desesperada, cargada de una fe profunda que se negaba a extinguirse a pesar de las circunstancias. Era la fe de un hombre que había aprendido a confiar en algo más grande que él mismo, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. En medio de su oración, un pequeño movimiento en la entrada de la cueva hizo que Mateo abriera los ojos. Allí, recortada contra la penumbra de la tormenta, se alzaba una figura. No era corpulenta ni imponente, pero su presencia era inconfundible. La silueta estaba envuelta en un manto sencillo,
de lana oscura, que apenas ofrecía protección contra la furia de los elementos. El frío de la montaña parecía haberse adherido a su rostro, pero a pesar de las huellas del viaje y la escarcha que empañaba su ropa, una luz cálida emanaba de sus ojos. Era una luz suave, pero penetrante, que parecía iluminar el espacio sombrío de la cueva con una paz inexplicable. No era la mirada de un viajero común en busca de refugio. Había algo en esa expresión, una calma serena y una profundidad inmensa, que trascendía lo humano. Mateo no pudo evitar sentir una oleada de sorpresa. ¿Quién podría aventurarse en las montañas en una noche así? Sin embargo, esa sorpresa inicial se vio rápidamente reemplazada por una extraña sensación de paz. Era como si la tensión acumulada en su cuerpo, el miedo por la oveja y la preocupación por el rebaño se disolvieran en la presencia de este enigmático visitante. No había amenaza en su postura, solo una quietud reconfortante. En lugar de interrogarlo o sentir cautela, el corazón de Mateo se abrió de inmediato. Una fuerza interior, instintiva y poderosa, lo impulsó a ofrecer lo poco que tenía. Su propia necesidad se desvaneció ante la simple idea de compartir su escaso calor, su mendigo pan, con este forastero que parecía haber llegado de la nada en el momento más oscuro de la noche. El hombre no dijo nada, simplemente observó a Mateo con una mirada que parecía ver más allá de la superficie, directamente al alma del pastor. Mateo, sin pensarlo dos veces, se puso de pie, sus músculos doloridos protestando, pero su espíritu ya renovado por esa presencia inesperada. Ignoró el cansancio y el hambre que sentía. El forastero no era una carga, sino una presencia que inexplicablemente traía consuelo. Su instinto le decía que este encuentro no era producto del azar, y que cada gesto de generosidad que pudiera ofrecer sería insignificante comparado con la paz que este ser, de alguna manera inexplicable, ya había comenzado a infundir en su corazón angustiado. La luz en los ojos del desconocido era un faro en la tormenta, una promesa silenciosa de que quizás, después de todo, no todo estaba perdido. Mateo, con una reverencia que nacía de lo más profundo de su ser, y a la vez de una intuitiva certeza de que aquel encuentro no era casualidad, invitó al forastero a pasar. La sencillez de sus palabras contrastaba con la magnitud del sentimiento que bullía en su pecho. Abrió el paso, no sin antes apartar con cuidado los toscos sacos que servían de puerta improvisada a la cueva. El forastero entró, moviéndose con una gracia serena, y el aire frío que había entrado con él pareció disiparse con su presencia, dando paso a una calidez inexplicable. Mateo le señaló el lugar más cercano a la pequeña hoguera que con tanto esmero había avivado. Era su único refugio contra el inclemente frío, y ahora lo compartía sin dudar. Extendió la única manta que poseía, una pieza de lana burda pero fuerte, tejida por sus propias manos hace años, y se la ofreció al recién llegado. «Tome, buen hombre, el frío es implacable esta noche. No es mucho, pero es todo lo que tengo para ofrecerle un poco de calor». El forastero aceptó la manta con una sonrisa que iluminó la penumbra de la cueva y que, de alguna manera, pareció calentar más que las llamas danzantes. Se envolvió en ella, y por un instante, Mateo creyó ver cómo la luz de su rostro se intensificaba. Luego, con un gesto aún más audaz, Mateo rompió el último trozo de pan seco que guardaba para su desayuno del día siguiente. «Y esto», dijo, extendiéndole el pan, «para que el estómago no le duela tanto». El forastero tomó el pan con delicadeza. Sus dedos rozaron los de Mateo, y una corriente de paz atravesó el cuerpo del anciano pastor. Masticó el pan lentamente,
con una dignidad que convertía el humilde alimento en un manjar. Mientras el forastero se sentaba cerca de la hoguera, sus ojos se posaron en la pequeña oveja que yacía temblorosa, casi sin vida, a un costado. Sus débiles balbuceos se habían apagado y su respiración era apenas un hilo. El forastero no dijo nada, simplemente extendió una mano hacia el animal, sin tocarla, solo suspendiendo su palma sobre su lomo. Una energía suave y etérea pareció emanar de él, llenando el espacio alrededor de la oveja. Mateo, observando con los ojos fijos y el corazón latiéndole desbocado, vio cómo la oveja, con un esfuerzo casi imperceptible, levantaba un poco la cabeza. Un jadeo tenue escapó de su hocico, y luego, para asombro de Mateo, un temblor recorrió su cuerpo, no de frío, sino de una nueva vitalidad. Poco a poco, con cada aliento que el forastero exhalaba, la oveja parecía recuperar fuerzas. Sus ojos, antes opacos y vidriosos, comenzaron a brillar, con un atisbo de vida. Sus patas, que antes yacían flácidas, se movieron con un ligero espasmo. La cueva entera se llenó de una tranquilidad inusual, una calma profunda que disipaba el eco de la tormenta exterior y el rastro de la desesperación de Mateo. La oveja logró incorporarse un poco, apoyándose sobre sus patas delanteras, y por primera vez en horas baló débilmente, buscando a Mateo con la mirada. Era un balido de reconocimiento, de gratitud, de vida. El milagro se desplegaba ante sus ojos incrédulos, un bálsamo para su alma atribulada. La conversación que siguió no fue de palabras comunes y corrientes. Sentados uno frente al otro, con el fuego bailando entre ellos como un testigo silencioso, sus almas parecieron entrelazarse. Mateo hablaba de sus ovejas, de las duras condiciones de la montaña, de la soledad que a menudo lo embargaba, de su fe inquebrantable a pesar de las pruebas. El forastero escuchaba, su mirada profunda y compasiva, asintiendo a veces, otras veces simplemente permitiendo que el silencio hablara por sí mismo. No ofrecía consejos directos ni soluciones fáciles, sino que su presencia misma era la respuesta. Era una comunicación de corazones y almas, donde las preocupaciones de Mateo eran recibidas con una comprensión que trascendía lo terrenal. El anciano pastor, acostumbrado al aislamiento y a la brevedad de las charlas con los escasos comerciantes que se aventuraban por esos senderos, se encontró revelando sus miedos más íntimos, sus esperanzas más profundas, como si hablara con un viejo amigo, no con un desconocido que acababa de llegar de la tormenta. Con cada palabra, cada mirada, cada respiración compartida en el refugio de la cueva, una revelación gradual comenzó a manifestarse en la mente de Mateo. Aquel hombre no era un simple vagabundo, un viajero perdido en la tormenta. Sus ojos irradian una sabiduría infinita, una paz que desafía toda lógica. No había en ellos ni un ápice de juicio, solo una aceptación y un amor que abarcaban todo. La forma en que había mirado a la oveja moribunda, la manera en que había disipado la desesperación de Mateo con una sola sonrisa, la calidez que emanaba de su ser, todo ello apuntaba a algo más grande, a algo divino. Su presencia era reconfortante y poderosa a la vez, una paradoja que Mateo no podía comprender del todo, pero que sentía en cada fibra de su ser. Un nombre, un recuerdo lejano de las escrituras que su abuela leía, comenzó a formarse en los recovecos de su mente. Una pregunta, llena de reverencia y un miedo santo, comenzaba a gestarse en sus labios, casi demasiado grande para ser pronunciada. Sabía que su vida en ese instante, en esa cueva solitaria, estaba a punto de cambiar para siempre.
La tormenta exterior seguía rugiendo, pero dentro una nueva aurora, más brillante que cualquier sol, comenzaba a despuntar. Abrumado por la magnitud de lo que sentía, por la inexplicable profundidad de la presencia que lo envolvía, Mateo finalmente encontró su voz. Sus labios temblaron ligeramente al pronunciar las palabras, las cuales salieron como un susurro cargado de una reverencia que nunca antes había experimentado. Sus ojos, fijos en la mirada serena del forastero, estaban llenos de una mezcla de asombro, gratitud y un temor piadoso. «Señor», inquirió, su voz apenas audible por encima del ulular del viento exterior que aún se colaba en la cueva, «¿quién eres tú verdaderamente? Dígame, por favor, ¿quién es la persona que ha traído tanta paz a este humilde lugar y ha sanado a mi oveja con una simple mirada?» La pregunta flotó en el aire helado de la cueva, cargada con el peso de una eternidad, mientras el corazón de Mateo latía con una expectación que casi lo ahogaba. Sabía en lo más profundo de su ser que la respuesta que estaba a punto de recibir transformaría su existencia de una manera que ni siquiera podía concebir. Y el forastero, con una sonrisa que iluminó toda la cueva, más brillante que las brasas del fuego, respondió. Sus palabras no fueron un mero sonido. Resonaron en cada rincón de la cueva, vibraron en el alma de Mateo y se extendieron más allá de las paredes de piedra hasta el corazón mismo de la tormenta. «Yo soy Jesús», pronunció con una voz que era a la vez suave como la brisa y poderosa como el trueno, llena de una autoridad que no necesitaba afirmación y un amor que lo abarcaba todo. «He venido a ti en tu necesidad, pues has mostrado compasión y fe en las circunstancias más adversas». Las palabras se grabaron a fuego en el corazón de Mateo, no como una declaración, sino como una revelación, un eco de una verdad ancestral que de repente se hacía presente, tangible, real. No había duda, ni espacio para el escepticismo. Solo una certeza abrumadora. El impacto de esa revelación fue inmenso, cataclísmico para el alma del viejo pastor. Mateo, sin poder contener la explosión de emociones que lo embargaba, cayó de rodillas sobre la fría piedra del suelo de la cueva, con el rostro bañado en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de puro asombro y una gratitud tan profunda que sentía que su corazón se iba a desbordar. ¿Cómo era posible? El Salvador mismo, el Hijo de Dios, el que había escuchado en las historias de su abuela, el que había buscado en sus oraciones silenciosas, estaba allí, ante él, en su humilde refugio. En medio de la desolación de la montaña, en la más fría y oscura de las noches, la luz más grande había irrumpido en su vida. La incredulidad se mezclaba con una alegría inefable, un gozo que le hacía sentir ligero, como si pudiera flotar. Sus manos temblaban mientras intentaba, sin éxito, secarse las lágrimas que no cesaban de correr por sus mejillas curtidas por el sol y el viento. Un humilde pastor de ovejas. Él y Jesús, juntos. Jesús, con la misma tierna sonrisa, se inclinó ligeramente, posando suavemente una mano sobre el hombro de Mateo. Su toque era cálido, reconfortante, y al instante disipó el miedo, dejando solo un sentimiento de paz y una profunda conexión. «Mateo», comenzó Jesús, su voz ahora más íntima, casi un susurro, que sin embargo llenó cada fibra del ser del pastor. «Tu corazón es puro y tu fe inmensa. Has demostrado la verdadera esencia de mi enseñanza al ofrecer lo poco que tienes a un forastero, al mostrar compasión por un ser indefenso y al mantener la esperanza en medio de la desesperación. Es en actos como estos,
en la humildad y el servicio desinteresado, donde reside la verdadera compasión. Jesús continuó, su mirada dulce pero penetrante. No te afanes por la soledad que a menudo sientes en estas montañas. Recuerda que nunca estás solo. Mi Padre está siempre contigo, y donde hay un corazón que ama y sirve, allí estoy yo también. La importancia de la compasión, de la fe inquebrantable y del servicio a los demás no se mide por la grandeza de las acciones, sino por la pureza de la intención. Incluso en la más profunda soledad y la más adversa de las circunstancias, tienes el poder de iluminar el camino de otros. Mateo escuchaba cada palabra, cada sílaba, como si fueran los manantiales de una sabiduría largamente anhelada. Sentía que cada frase sanaba una herida de su alma, llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Jesús no hablaba de dogmas complejos ni de rituales elaborados. Hablaba de la esencia de la vida, de lo que realmente importaba. Le hablaba de la importancia de la bondad en los pequeños gestos, de la resistencia del espíritu humano, de la infinita capacidad de amar y de servirse los unos a los otros. Incluso cuando el mundo exterior parecía duro y despiadado, las palabras de Jesús no eran solo un mensaje, eran un bálsamo, una revelación y una guía. Le recordaban a Mateo que la luz no se apaga, incluso en la noche más oscura, si uno tiene la fe para mantenerla viva. Le hizo comprender que su vida, dedicada a sus ovejas y a su Creador, era valiosa y significativa más allá de lo que podía imaginar. No había grandiosos sermones, sino una conversación del alma, un intercambio profundo que le confirmaba su propósito en el mundo. La sencillez de las palabras de Jesús, unida a la profundidad de su significado, transformaba el ambiente de la cueva en un santuario sagrado, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la presencia divina se manifestaba en su forma más pura y hermosa. Mateo, aún de rodillas, levantó la mirada hacia el rostro de Jesús, que resplandecía con una luz que no era de este mundo. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ahora eran lágrimas de una paz profunda, de un entendimiento que trascendía toda lógica. Comprendió que su fe, aunque simple y cultivada en la soledad, era el tesoro más grande que poseía. La lección que Jesús le impartía iba más allá de consolar su soledad o de sanar a su oveja. Era un llamado a vivir con un propósito mayor, a ser una luz en su propio rincón del mundo. Las palabras del Salvador resonaban con una promesa, una esperanza que disipaba cualquier sombra de desesperación que alguna vez hubiera sentido. Él, el humilde pastor de ovejas, había sido elegido no por su sabiduría o riqueza, sino por la pureza de su corazón y la sinceridad de su fe. Y en ese momento, en la intimidad de la cueva, bajo el manto protector de la tormenta, Mateo sintió que renacía, transformado por la gracia de una visita divina que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Abierto a la revelación que había transformado su humilde refugio en un santuario, Mateo escuchó con el corazón rebosante de una emoción incomprensible. Jesús, con su voz que acariciaba el alma y la infundía de un amor sanador, comenzó a compartir enseñanzas que trascendían el tiempo y el espacio, verdades eternas que resonaban en lo más profundo del ser de Mateo. La verdad más grande, Mateo, comenzó Jesús, no reside en las grandes hazañas o en la acumulación de riquezas, sino en el amor incondicional que ofreces a cada criatura, a cada hermano y hermana, sin esperar nada a cambio. Ese pequeño acto de bondad hacia la oveja enferma, ese trozo de pan compartido, la manta que me diste en tu pobreza, son tesoros más valiosos que el oro y la plata.
son la manifestación pura del amor de Dios en la tierra. La mirada de Jesús era un bálsamo para el alma de Mateo, penetrando sus miedos y sus inseguridades más profundas. Habló sobre la esperanza en tiempos oscuros, no como una mera expectativa pasiva, sino como una llama activa que debe ser alimentada con fe y perseverancia. Incluso cuando la tormenta ruge con más fuerza y la desesperación amenaza con ahogarte, recuerda que hay una luz que nunca se apaga dentro de ti. Esa luz es la chispa divina que te conecta con el Creador. Aférrate a ella, porque es tu guía a través de la oscuridad más profunda. Jesús enfatizó el valor de cada pequeña acción de bondad, destacando que no hay gestos insignificantes cuando se hacen con un corazón puro. Un vaso de agua dado con amor, una palabra de consuelo, una mano tendida al que cae, son actos que resuenan en todo el universo y tejen el tapiz de la compasión que sostiene la existencia. Luego, con una ternura que hizo humedecer los ojos de Mateo, Jesús abordó la soledad que el pastor había sentido durante tantos años en la montaña. Sé que a menudo te has sentido solo, Mateo, aislado en estas alturas. Sientes el peso del mundo sobre tus hombros al proteger a tus ovejas. Y a veces, la ausencia de compañía se vuelve una carga pesada. Pero quiero que sepas que nunca estás solo. Mi Padre y yo estamos siempre contigo, en el viento que susurra a través de los pinos, en el calor del sol que acaricia tu rostro y en el latido de tu propio corazón. Tu fe, Mateo, no es un faro solo para ti. Es una luz que brilla en la oscuridad para muchos más de los que imaginas. Aunque no los veas, tu ejemplo de devoción y pureza inspira a los cielos y a la tierra. Jesús le aseguró que su vida sencilla y dedicada era un testimonio viviente, una oración constante que agradaba a Dios más que 1000 templos de oro. No busques la aprobación del mundo, sino la paz de tu propio espíritu, que se encuentra al servir y amar sin fronteras. El consuelo que Jesús ofreció a Mateo no era una simple palabra, sino una energía transformadora que disolvía años de tristeza y resignación. Le explicó que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la capacidad de dar y de mantener la esperanza, incluso frente a la adversidad más desalentadora. Tu humildad es una corona, tu sencillez, una bendición. Has guardado mi mensaje en tu corazón sin siquiera saberlo, viviendo la verdad que muchos buscan en vano en los confines del mundo. Jesús le miró con una sonrisa que llenó la cueva de una luminosidad inefable. Finalmente, con una solemnidad que impregnaba cada sílaba, Jesús encomendó a Mateo una misión, no una tarea grandiosa, sino una continuación de lo que ya hacía con tanta dedicación. Mateo, tú has sido un fiel pastor de ovejas, pero ahora te pido que seas también un pastor de almas. Continúa tu labor con el mismo amor y dedicación, pero comprende que cada oveja, cada persona que cruce tu camino, es un reflejo de mi amor. Sé un ejemplo de fe inquebrantable, de compasión infinita y de amor desinteresado para tu comunidad, por pequeña que sea. No necesitas ir a grandes ciudades a predicar. Tu sermón más elocuente será tu propia vida, vivida con integridad y obediencia a los mandamientos divinos. Tus acciones, tus gestos de bondad, tu paciencia y tu capacidad de ver lo divino en lo ordinario serán el verdadero testimonio de mi presencia en tu vida. Permite que tu luz interior guíe a aquellos que buscan un camino en la oscuridad. Tú ya vives el mensaje. Mientras Jesús pronunciaba estas palabras, el aire en la cueva se hizo más ligero, y un resplandor tenue comenzó a filtrarse desde la abertura.
Las primeras luces del amanecer se deslizaban suavemente a través de la boca de la cueva, pintando el interior con tonos dorados y rosados. La tormenta exterior, que había rugido con tanta furia durante la noche, se había calmado. El viento ya no aullaba con violencia, sino que susurraba suavemente, como una melodía de bienvenida para el nuevo día. La nieve, que había cubierto el paisaje con un manto gélido, ahora brillaba con un fulgor prometedor bajo los primeros rayos del sol. Los cristales de hielo que se habían formado en las rocas de la cueva comenzaron a derretirse lentamente, goteando con un sonido suave y rítmico, como una promesa de renovación y vida. El frío intenso de la noche dio paso a una suave calidez, una promesa de que, después de la oscuridad, siempre llega la luz. Para Mateo, este amanecer no era solo el fin de una noche, sino el comienzo de una existencia completamente transformada, llena de propósito y de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su corazón, antes solitario y resignado, ahora latía con una nueva esperanza y una alegría inmensa, sabiendo que las palabras de Jesús lo acompañarían en cada paso de su camino. Con el sol asomándose perezosamente por el horizonte helado, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Jesús se levantó con una calma que lo impregnaba todo. No hubo prisas, no hubo palabras de despedida estridentes, solo un movimiento sereno, lleno de una paz que Mateo sintió hasta lo más profundo de sus huesos. La luz de la mañana, tímida al principio, comenzó a penetrar en la cueva, revelando el polvo suspendido en el aire y la crudeza del refugio, pero también la santidad de la presencia que la había habitado. Jesús se volvió hacia Mateo. Sus ojos, que habían visto eones, se posaron en el anciano pastor con una ternura infinita. Una sonrisa suave, apenas perceptible, jugó en sus labios, una promesa tácita de todo lo que había compartido y todo lo que vendría. No extendió su mano, no hubo un abrazo, solo una mirada que lo abarcaba todo, que decía más que 1000 palabras. La partida no fue triste, aunque una punzada de pérdida atravesó el corazón de Mateo. Era una punzada diferente, no de abandono, sino de la inefable sensación de haber sido tocado por lo divino y de saber que, aunque la forma física se marchaba, la esencia permanecía. La paz que había inundado la cueva con su llegada se intensificó con su partida, dejando un rastro indeleble en el aire, en las rocas y sobre todo en el alma de Mateo. El forastero, que ahora sabía era el Salvador, se deslizó silenciosamente hacia la boca de la cueva. La tormenta había amainado casi por completo. El viento gélido se había convertido en una brisa fresca y purificadora, y los copos de nieve que caían eran ahora fragmentos brillantes de cristal, bailando bajo la incipiente luz del sol. Jesús no miró hacia atrás. Su figura se fundió con el paisaje, una sombra que se disipaba en la inmensidad de la sierra, dejando a Mateo solo, pero no solitario. Mateo no se movió de inmediato. Permaneció arrodillado por un largo tiempo, la cabeza gacha, absorbiendo cada instante de lo que acababa de suceder. Su cuerpo, antes, entumecido por el frío y la desesperación, ahora vibraba con una energía nueva, una calidez interna que nada tenía que ver con el fuego menguante. Sentía como si todo su ser hubiera sido transfigurado, purificado, elevado a un nivel que nunca creyó posible. Las palabras de Jesús resonaban en sus oídos. Sus enseñanzas eran un bálsamo para viejas heridas y una fuente inagotable de inspiración. Había encontrado un propósito claro, no solo en la supervivencia diaria, sino en la vivencia plena y consciente de su fe.
Su corazón, antes resignado a la soledad de la montaña, latía ahora con una inmensa alegría y una gratitud desbordante. Ya no era un pastor que solo cuidaba de sus ovejas. Era un hombre bendecido, un testigo de un milagro que desafiaría toda lógica terrenal. La fe de Mateo ya no era pasiva, una costumbre arraigada en su rutina solitaria. Se había convertido en un motor, una fuerza viva que lo impulsaba hacia adelante. Sintió una profunda conexión con cada brizna de hierba, con cada piedra, con cada animal que lo rodeaba, porque ahora veía el reflejo de la creación divina en todo. La simple cabaña, la cueva humilde, las ásperas montañas, todo se había investido de una santidad que antes no podía percibir. Su visión se había expandido, sus sentidos agudizado. La visita de Jesús había obrado en él una transformación completa, no solo en su espíritu, sino también en su percepción del mundo. Aunque la figura física de Jesús se había desvanecido, su presencia permanecía en el corazón de Mateo, un eco eterno de amor y sabiduría. El ambiente de la cueva, que antes había sido un refugio gélido y desesperado, ahora irradiaba una calidez especial, una santidad palpable. Las rocas parecían susurrar las palabras compartidas, el aire conservaba la esencia de la conversación, y el lugar mismo se había convertido en un santuario improvisado, un hito en el mapa espiritual de Mateo. La tormenta había pasado, su furia se había disipado como si nunca hubiera existido. El sol, ahora alto en el cielo, brillaba con una intensidad que derretía la nieve y prometía un nuevo día, no solo meteorológico, sino existencial para el anciano pastor. Finalmente, Mateo se levantó. Sus movimientos eran ágiles, su espalda recta, su paso firme. Salió de la cueva con una energía renovada, un brillo en los ojos que reflejaba la luz interna que ahora lo habitaba. Sus ovejas, que se habían recuperado por completo, lo recibieron con balidos suaves, casi reverentes. Los corderos, que antes estaban al borde de la muerte, ahora retozaban con renovada vitalidad, un testimonio silencioso del poder divino. Mateo se acercó a ellas, no con la rutina del trabajo, sino con un amor aún mayor, un amor que trascendía la mera responsabilidad. Acarició sus lomos lanudos, susurrándoles palabras de consuelo y gratitud. Sabía con una certeza inquebrantable que cada ser vivo era sagrado, cada criatura una muestra de la gracia divina. Recogió sus pocas pertenencias, la manta que había compartido con Jesús, el cayado gastado que lo había acompañado durante tantos años. Cada objeto ahora poseía un nuevo significado, una historia que contar. Miró hacia el horizonte, donde el sol se alzaba majestuoso sobre las cumbres nevadas, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro arrugado. Ya no era el Mateo solitario y resignado de la noche anterior. Era un hombre renacido, un guardián de una verdad profunda, un depositario de un amor incondicional. El frío, la soledad, los desafíos de la montaña, todo parecía insignificante frente a la magnitud de la experiencia vivida. Se sentía ligero, libre de las cargas que antes oprimían su espíritu. El camino por delante no sería fácil, lo sabía, pero ahora caminaba con un compañero invisible, una guía eterna que lo inspiraría en cada paso. El viento le trajo un aroma a pino y tierra húmeda, una fragancia de renovación. Mateo respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro de la mañana. Su corazón rebosaba de una alegría que no podía contener. Se sentía parte de algo más grande, conectado con el universo de una manera que nunca antes había experimentado. La sencillez de su vida,
la humildad de su existencia se habían transformado en una vasta riqueza espiritual. Aquello que había sucedido en la cueva no era un sueño, no era una ilusión. Era la realidad más profunda y transformadora que jamás había conocido. Con cada paso que daba, con cada mirada a sus ovejas, con cada rayo de sol que acariciaba su piel, Mateo sentía la presencia continua de Jesús, no como una sombra del pasado, sino como una luz radiante que iluminaba su presente y su futuro. Sabía que su misión no había terminado allí. Había sido elegido de entre la vastedad del mundo para presenciar y recibir un mensaje que debía ser custodiado, honrado y en su momento compartido. El recuerdo de los ojos de Jesús, llenos de amor y compasión, sería su guía. Las palabras resonando en su interior, un eco constante de esperanza y fe. Así, con cada paso, ascendiendo por el sendero cubierto de nieve, Mateo el pastor iniciaba un nuevo capítulo de su vida, uno que estaría marcado para siempre por el inefable encuentro en la cueva, transformando no solo su existencia, sino también la de aquellos que tuvieran la fortuna de cruzar su camino y escuchar su historia. El cambio en la vida de Mateo fue profundo e innegable. Ya no se sentía solo, a pesar de la remota ubicación de su pequeña cabaña. Su rostro, antes surcado por las líneas de la preocupación y la soledad, ahora irradiaba una sabiduría serena y una paz contagiosa. Sus ojos, antes hundidos en la melancolía, brillaban con una luz gentil que atraía a los pocos viajeros que, ocasionalmente, pasaban por aquellas montañas solitarias. Estos, a menudo pastores trashumantes o arrieros solitarios, se detenían en su cabaña no solo por el calor del fuego o un bocado de pan, sino magnetizados por la inusual calma que emanaba de Mateo. Mateo, sin buscar protagonismo ni reconocimiento alguno, comenzó a compartir su historia. Al principio era de forma indirecta, a través de parábolas o reflexiones sobre la bondad y la fe. Pero pronto, la fuerza de la experiencia que lo había transformado lo impulsó a ser más explícito. No les exigía creer, no buscaba convencer a nadie a la fuerza. Simplemente relataba lo que había vivido en aquella gélida noche. La aparición del misterioso forastero, sus palabras reconfortantes y la profunda huella que había dejado en su alma. Lo hacía con una humildad que desarmaba, con una sinceridad inquebrantable en su voz y con un brillo en sus ojos que era el mejor testimonio. Su relato no era un dogma, sino una verdad personal, una vivencia que infundía esperanza y fe en los corazones de quienes lo escuchaban con curiosidad y respeto. A menudo, después de oírle, los viajeros partían con un semblante renovado, con una chispa de esperanza encendida en sus propias almas. La historia de Mateo, susurradas de boca en boca, comenzó a extenderse lentamente por los valles y las aldeas cercanas. Un pastor de las montañas, humilde y simple, había recibido la visita del Salvador. Lo que al principio era un rumor, se fue convirtiendo en una leyenda local, en un cuento que se contaba junto a los fuegos de las casas y en las plazas de los pueblos. Las personas, a veces, impulsadas por la mera curiosidad, otras por una necesidad profunda de consuelo, empezaron a buscar su consejo y su compañía. Caminaban largos y difíciles trayectos, ascendiendo por senderos escarpados, solo para sentarse un rato junto a Mateo, para escuchar sus palabras pausadas y sentir la paz que irradiaba. No eran sermones elaborados lo que ofrecía, sino reflexiones sencillas sobre el amor, el perdón y la importancia de la bondad cotidiana. Su presencia era un bálsamo para las almas atribuladas, encontrando consuelo en su fe inquebrantable y su profunda humanidad.
Mateo se convirtió, sin proponérselo y sin ambición alguna, en un pastor no solo de ovejas, sino de almas. Su cabaña en la montaña, antes un refugio solitario, se transformó en un pequeño faro de luz para aquellos perdidos en la oscuridad de la desesperación o la incertidumbre. La gente acudía a él con sus penas, sus dudas, sus enfermedades, y él los recibía a todos con la misma calidez y compasión que había aprendido del Maestro. Escuchaba atentamente, ofrecía palabras de aliento y, sobre todo, les recordaba la presencia constante de la divinidad en sus propias vidas. Les enseñaba que la fe no era un acto de grandiosidad, sino una práctica diaria de amor y servicio, una chispa que podía encenderse incluso en los momentos más oscuros. Les hablaba de la importancia de cuidar no solo el rebaño exterior, sino también el rebaño interior de pensamientos y emociones, manteniéndolo puro y en armonía con la voluntad divina. Su vida se había transformado de una existencia de mera supervivencia a una de propósito trascendente. Las ovejas seguían siendo su principal responsabilidad y las cuidaba con un esmero aún mayor, viéndolas ahora no solo como su sustento, sino como criaturas sagradas que le recordaban la fragilidad y la belleza de la vida. Pero ahora también tenía un rebaño humano que lo buscaba. No era un líder espiritual en el sentido tradicional. No fundó iglesias ni movimientos. Su influencia era más sutil, más profunda, como el agua que se filtra lentamente en la tierra, nutriendo las raíces en silencio. Las semillas de fe y compasión que plantaba en los corazones de aquellos que lo visitaban florecían en sus propias vidas, transformando sus comunidades. Los enfrentamientos disminuían, la ayuda mutua aumentaba y una renovada esperanza comenzaba a palpitar en los valles. Mateo no era un predicador, era un testigo viviente. Su propia vida, su transformación era el mensaje más poderoso. La humildad con la que aceptaba su nuevo rol, el desinterés con el que compartía su sabiduría y la genuina alegría que irradiaba eran la prueba irrefutable de la verdad de su encuentro. Los niños de la aldea, que antes temían las montañas solitarias, ahora hablaban del abuelo Mateo con reverencia y cariño, contándose historias de cómo el santo pastor había hablado con Jesús. Su legado no se construiría sobre monumentos o edificios, sino en los corazones agradecidos de aquellos a quienes había tocado con su simple y profunda fe. Su cabaña, antes una roca en el desierto, se había convertido en un oasis espiritual, un lugar donde el cansado podía encontrar descanso y el desesperado, esperanza. Y así, en la quietud de las montañas, la luz encendida por un encuentro divino seguía brillando a través de la vida de un humilde pastor de ovejas. Años más tarde, el rostro de Mateo, surcado por el sol y el tiempo, se había vuelto aún más sabio y sereno. Su cabello, antes cano, era ahora blanco como la nieve de las cumbres, y sus pasos, aunque más lentos, conservaban la misma determinación tranquila. Había vivido una vida plena, desbordante de propósito, cumpliendo cada día el encargo que el propio Jesús le había confiado en aquella noche memorable. Su humilde cabaña, el mismo refugio que una vez compartió con el Salvador, se había transformado en un pequeño santuario, no de piedra y oro, sino de paz y esperanza. Viajeros y lugareños, atraídos por la luz que irradiaba su presencia, buscaban su consejo, una palabra amable, o simplemente la quietud que emanaba de su hogar. No lo veían como un predicador, sino como un guardián de una verdad preciosa, un hombre que había vislumbrado lo divino y había regresado para compartir su calor.
La historia de aquel humilde pastor que, sin saberlo, guardó a Jesús del frío, se había tejido en el tapiz de las leyendas locales, pasando de boca en boca como un susurro sagrado en el viento de las montañas. No era una historia de milagros grandiosos o revelaciones espectaculares que cambiaran el curso de los imperios, sino un testimonio atemporal de la fe sencilla, la bondad pura y la presencia silenciosa pero innegable de lo divino en la más absoluta cotidianidad. Mateo nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Su recompensa era la paz interior, la certeza de que su vida pequeña y aislada había tocado la eternidad. Cada amanecer, mientras conducía a sus ovejas por los mismos senderos de siempre, sentía la misma conexión profunda, la misma gratitud inconmensurable. Las ovejas, generación tras generación, reflejaban la misma mansedumbre, casi como si el espíritu de aquella noche se hubiera impregnado en el rebaño mismo. Su báculo, pulido por incontables horas de trabajo y sostenido con manos temblorosas, era más que una herramienta. Era un símbolo. A través de él, Mateo había guiado a sus ovejas y con la historia que llevaba en el corazón, había guiado a innumerables almas hacia una comprensión más profunda del amor. Su cabaña, aunque modesta, era un faro, un punto de referencia espiritual en la inmensidad de las sierras. Allí, entre el crepitar del fuego y el aroma a leña, se habían compartido lágrimas, risas y las preguntas más profundas del alma humana. Mateo escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran como bálsamo, destiladas de la experiencia y bendecidas por la sabiduría divina que había recibido. La historia de Mateo nos recuerda con una claridad conmovedora que la verdadera grandeza no reside en el poder terrenal, la riqueza material o el reconocimiento público. Se encuentra en cambio en la más profunda humildad, en el amor incondicional que se extiende a cada criatura, en el servicio desinteresado y en la capacidad de abrir nuestro corazón a lo inesperado. Nos enseña que la presencia de lo divino puede manifestarse de las formas más simples y cotidianas, en encuentros fortuitos, en la generosidad de un pan compartido o en un manto ofrecido en una noche de tormenta. Que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que se nutre de pequeños actos de bondad y compasión. El legado de Mateo no fue un monumento de piedra, sino la huella imborrable que dejó en los corazones de quienes lo conocieron. Su vida fue un eco constante de las palabras de Jesús, un recordatorio viviente de que el reino de Dios reside en los actos de amor más pequeños, aquellos que a menudo pasan desapercibidos para el mundo, pero son de un valor incalculable a los ojos del Creador. Cada vez que alguien en las montañas hablaba del viejo pastor y su encuentro, la luz de la fe se reavivaba. La esperanza florecía y la verdad de que nunca estamos solos, incluso en la soledad más profunda, se reafirmaba. Y así, en las majestuosas y silenciosas montañas de Oaxaca, la leyenda de Mateo, el pastor que guardó a Jesús del frío, perduró. Una historia que no solo honraba un evento extraordinario, sino que también glorificaba la vida ordinaria, convertida en extraordinaria por la gracia y la bondad. Su vida fue un sermón silencioso, una melodía de vida que resonó mucho después de que sus propios pasos se hubieran desvanecido en el sendero. Mateo demostró que el amor es el lenguaje universal y que la bondad es la divisa más valiosa que un ser humano puede poseer, que en cada acto de compasión, por insignificante que parezca, late el corazón de lo divino.
Si esta historia te ha tocado el corazón, con su sencillez y su profunda verdad, déjanos un like para que sepamos que te ha conmovido. Comparte este relato inspirador con tus seres queridos, con aquellos que necesitan un recordatorio de que la fe y la bondad son fuerzas poderosas en un mundo a menudo turbulento. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. ¿Qué otra historia de fe, esperanza o encuentros inesperados te gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y juntos sigamos descubriendo las maravillosas historias que habitan en los rincones más profundos de nuestra humanidad y de nuestra fe.